Anonymous 41. Las mujeres estamos cada día más presentes en distintos ámbitos de la vida profesional, social, cultural y política. Las mujeres graduadas, por ejemplo, son mayoría en el espacio de la educación superior de los países de la OCDE. Pero este liderazgo no encuentra equivalencia en las posiciones de poder y tampoco en los espacios de deliberación y debate público. Teóricamente, hombres y mujeres están en las mismas condiciones en la línea de salida, pero la realidad es que las mujeres lo tienen mucho más difícil para conseguir sus objetivos profesionales. Esto es lo que suele ocurrir en la carrera vital. Estas imágenes pertenecen a una campaña de la Comisión Europea para denunciar lo que se llama techo de cristal, una expresión que se refiere a las barreras invisibles que impiden a las mujeres progresar en su carrera profesional debido a los condicionantes de la estructura social basada en el patriarcado. En la conformación del espacio cultural que determina los valores está la educación, la familia, el grupo de iguales y, muy importante, los medios de comunicación, que son esenciales en la transmisión de percepciones, valores y pautas de conducta. Nuestras sociedades atribuyen determinadas características a hombres y mujeres por el mero hecho de serlo. ¿Podríamos decir, pues, que en nuestra sociedad es muy difícil transformar este determinismo que tiene su origen en el sexo de las personas? No, si hacemos caso a los datos de encuestas y estudios. Estos demuestran que las mujeres cada vez están ganando más espacios en la esfera pública, tradicionalmente ligada en exclusiva al sexo masculino. De hecho, en la sociedad contemporánea, mujeres y hombres tienen una diversidad de roles y papeles no estereotipados por su sexo como nunca antes habíamos tenido. Sin embargo, todavía perviven en nuestro imaginario colectivo prejuicios y estereotipos de género que dificultan y obstaculizan la igualdad real de hombres y mujeres. Hemos asumido el discurso, pero no hemos interiorizado el concepto, y esto se refleja en el relato que transmiten los medios de comunicación. El conjunto de la sociedad tiene todavía pendiente la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres, y en esta tarea los medios tienen un papel primordial. Frente al gran peso de la estructura patriarcal, ¿podemos contribuir a la defensa de la igualdad real desde los medios de comunicación? Sin duda. Tomar conciencia de la desigualdad es el primer paso para combatirla. Pero después, los medios debemos aplicar perspectivas concretas en la forma en que construimos los discursos. La realidad que presentan las noticias no es una información aséptica. Es una construcción. Debe hacerse siempre adoptando la perspectiva de género. Debemos evitar las imágenes estereotipadas del hombre y la mujer, aquellas que asignan roles determinados a las personas en función de solo su sexo. Es importante visibilizar a las mujeres. Es necesario analizar quién y qué no aparece en los medios y estudiar la forma en que presentamos los temas. Debemos utilizar el lenguaje inclusivo. Muchas veces, el discurso es el primer recurso que excluye a las mujeres. El periodismo no puede ser neutral frente a la violencia machista, como tampoco debe serlo frente a otras violaciones de derechos humanos. Difundir los comportamientos machistas ayuda a su identificación y, de esa manera, a su prevención. Los medios de comunicación son, en definitiva, recursos de cohesión social. La cultura de la igualdad supone respeto a la representación de las minorías y defensa de la integridad, y también respeto a todas aquellas personas que pueden ver afectado su honor e intimidad. Las violencias y las infrarrepresentaciones suponen siempre una relación desigual de poder. Los medios deben ser imparciales, pero no neutrales, frente a las exclusiones y las violencias. El desafío es enorme. El último informe sobre el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible alerta que cerrar la brecha de la desigualdad puede tardar cerca de 300 años. Los medios son recursos fundamentales para intentar expandir la cultura de la igualdad efectiva. Los modelos que se muestran en los medios, especialmente los audiovisuales, influyen en la forma en que la audiencia interpreta el mundo. Hacer visible lo invisible es una contribución mediática fundamental a la causa de la igualdad. Y aquí terminamos. Si te apetece tener más información sobre estas cuestiones, sigue esta serie. ¡Hasta pronto!